Carlos, dentro del escenario que estamos viviendo ahora, del miedo que se está generando por una infección, ¿no? Esto ya lo hemos vivido antes, por lo menos tú y yo lo hemos vivido. ¿Te acuerdas en los 90, el 91, después de la crisis económica que tuvimos en los 80, el paquetazo de Fujimori, el modelo neoliberal que llegó con fuerza, ¿no? Una arremetida brutal de la clase empresarial y un afán por recuperarse en ese sector, y de repente, para los sectores más oprimidos, se desató el cólera. Y el miedo que se generó en torno al cólera tuvo un efecto muy, muy potente en ese momento. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre ese evento? Claro, justamente lo más parecido a esto del COVID-19, que yo recuerdo que se ha vivido acá en el Perú, claro, aunque la magnitud del COVID es mucho mayor, de hecho, es la del cólera, ¿no? Es la del cólera. Con el virus del cólera, sí, esta epidemia del cólera, pues no hubo confinamiento, no hubo cuarentena, ¿no? La cantidad de muertos pues fue mucho menor, ¿no? El 91 fue un año muy duro, ¿no? Por eso del cólera hubo más de 300.000 infectados, ¿no? 322.562, y no, según cifras oficiales, y 2.909 fallecidos. Ya, una cifra que en ese momento fue bastante, qué miedo, ¿no? Y tú veías, pues, ¿no? Las provincias golpeadas, los departamentos de la costa muy golpeados, después el mar subió a la sierra, llegó a la selva, ¿no? Y el temor era, pues, no comer pescado, me acuerdo. Claro. Nada de pescado, nada de ceviche, nada de agua cruda, ¿sí? Es más, me acuerdo mucho que las famosas cevicherías de la época tuvieron que reinventarse, porque durante muchos meses se dejó de comer, pues, ceviche, pescado, ¿sí? Se empezó, o se comía pescado bien frito, ¿no? Tipo ya chicharrón, bien quemado, para que mataras el virus, ¿no? Trajo consigo, pues, que la gente cambiara los estilos de vida. No al extremo de ahora, pero sí se cambió. Claro, sí se cambió, hay cosas que dejamos de hacer en esa época, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nada de comer marcianos en la calle. Por ejemplo. Sí, porque en el agua podía estar el virus, ¿sí? Del cólera. El agua cruda, ¿no? Somos de la generación que tomaba agua en manguera, agua de caño. Ya no. Definitivamente. Había que hervir el agua religiosamente, ¿no? Pero al igual que ahora, Carlos... Y el lavado de manos. Claro. El lavado de manos después de ir al baño era indispensable. Mucha gente parece que no lo tenía interiorizado. Tenías que lavarte las manos. Sí, pues, tienes que lavarte las manos después de ir al baño. Mira, ¿desde cuándo se hablaba de lavado de manos? Y estamos de nuevo en lo mismo, ¿no? Sí, y ese es un detalle en el que quería incidir. Hay una respuesta de la gente, pero hay otra respuesta de manera estructurada a nivel estatal, ¿sí? Y al igual que ahora, tanto el sector salud como el sector educación son los que respondieron en aquel entonces. Pero nuestra historia parece cíclica. Igual que ahora, la respuesta de ambos sectores no fue pues lo que se esperaba, ¿no? Porque uno dice, a ver, ya hubo una casi epidemia con el cólera, el 91, y entonces debió desarrollarse una política de intervención en salud pública que se torne preventiva. Y no tenemos una cultura preventiva en salud nosotros, ¿no? Fue básicamente ese momento, esa crisis por el miedo, y luego de un tiempo se fue distendiendo y prácticamente desapareció, ¿no? Si tú pones un noticiero de la época o lees un periódico de la época,
comienzas a leer qué está pasando en los hospitales en el año 91 con el virus del cólera, tú comienzas a ver las noticias y le cambias la palabra cólera por coronavirus y es lo mismo, ¿no? Hospitales colapsados. Así es. Hospitales colapsados, hospitales sin suficientes camas, con insuficientes médicos y enfermeras intensivistas, con insuficiente equipo, con insuficientes medicamentos. Este tipo de virus, de epidemias, lo que hacen es desnudar las carencias de nuestro sistema de salud, de nuestro alicaído sistema de salud. Eso es lamentable, amigo Henry. Claro, Carlos. Pone en evidencia aquí hay un problema, ¿no? las carencias, ¿no? Lo que es peor, y ahí, discúlpame, no hemos aprendido la lección. Ahí está, ese es un caso muy palpable. Mira, 30 años, no aprendimos la lección. Se acabó la epidemia del cólera y algo se cambió. Se invirtió más en salud para mejorar las condiciones de los hospitales, para estar preparados ante una posible nueva epidemia. No, lo dejamos todo ahí, bueno, ya. Como siempre, improvisamos. Y los gobiernos tienen también responsabilidad, pues hay responsabilidad del Estado. Pero claro, en un marco de un modelo neoliberal donde el Estado pues se reduce su inversión en servicios básicos y trata de privatizar pues la salud, la educación, poco es lo que se podía hacer, lamentablemente, ¿no? Claro, y yo recuerdo muy bien esa época y recuerdo que la gente de la posta médica, donde yo vivía, ya para esa época vivía en San Juan de Lurigancho, en 10 de octubre, la gente de la posta médica, las enfermeras, los médicos, eran los que salían a hacer campaña. Y no porque el Estado les dé presupuesto para la campaña, sino por la preocupación de esas personas frente al grupo vulnerable que tenía. Entonces, o sea, la gente sí responde, pero responde coyunturalmente. No hay una respuesta estructurada. Es otro problema, que hace casi 20 años de la epidemia de años. Mi sorpresa. ¿Y en dónde está? Pero acaba de llegar otro virus. O sea que es ese campamento grande. Mamá, o sea que es un campamento real, ¿no? Está emocionado porque le hemos armado una carpa en la sala para que se amanezca. Qué bien. Claro, te decía. Qué bien, qué bien. Hace 30 años, mira, hace 30 años, con una ciudad de Lima, te hablo de Lima nada más, que tenía algo más de 6,5 millones de habitantes. Lima, sí, para el año 91 tenía aproximadamente, ¿cuánto? Estamos hablando de 6,600,000 habitantes aproximadamente. No, perdón, 6,450,000 habitantes, acá tengo la cifra. Tenía 1,600,000 habitantes sin agua, que vivían en pobreza extrema y sin agua, que se abastecían en camiones cisternas de agua. ¿Cómo no ibas a tener el problema del cólera? Pues hoy, 30 años después prácticamente, hay un considerable sector de la población que también carece de agua. Claro, es que... O sea, estamos en las mismas. O sea, han pasado 30 años del modelo que supuestamente prometió ¿qué? Prometió cambios, prometió pues ser la panacea a los problemas de la pobreza, cerrar el abismo social, la desigualdad. Y mira, pues, ahora tenemos el mismo problema. Tú vas por ejemplo, a Iquitos, donde la cosa ha colapsado. ¿Cuánta gente tiene agua potable todo el día? O en Lima, ¿cuántos asentamientos humanos o cuántos barrios populares tienen agua? O al menos agua algunas horas del día. No, y lo de Iquitos es terrible porque no es que Iquitos la haya sorprendido recién esta pandemia. O sea, 30 años. Porque ya venían porque ya tenían el problema del ¿cómo se llama del chikungunya, ¿no? Claro, han estado con dengue, chikungunya, están con el tema de principios del siglo XX,
recordarás la fiebre del caucho, ¿no? La presencia de la fiebre amarilla, de la malaria. O sea, no es que a Iquitos la haya sorprendido. El problema es que no tenemos políticas públicas bien marcadas Sí, que sean sí. preventivas. Las nuestras son paliativas, ¿no? O sea, abordamos en el Es un momento. estado peruano, Henry. Yo lo llamo y le digo a mis alumnos siempre, el estado peruano es un estado bombero. Sí, Es un estado que apaga incendios, pero no previene. El estado peruano es un estado bombero. Apaga, y como loco, apaga los incendios. Aunque a veces los incendios se le van de la mano, como en este caso. Este ya no es un incendio, es un focalizado, es un incendio forestal, pues. Todo el país está que se quema metafóricamente con el coronavirus, ¿no? Y no es culpa solamente de Vizcarra. Me imagino que el gobierno de Vizcarra tiene errores, definitivamente. Hay problemas de corrupción en las fuerzas policiales, funcionarios que han metido mano. Yo no lo niego. Pero si nos quedamos en la visión del corto plazo, no vamos a mirar lo que viene más atrás. Esto es un problema estructural. El Estado está mal diseñado. El Estado está diseñado para ser un Estado bombero, un Estado apaga incendios y no un Estado que pueda realmente prevenir con políticas claras y coherentes y sobre todo políticas de Estado que vayan más allá del gobernante de turno a tender a mejorar la calidad de la educación y de la salud, ¿no? Claro, Desde que tenemos un sistema de salud partido en 5 o 6 modalidades, ¿no? Salud, MINSA, sanidad de las fuerzas policiales, del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, el sistema particular. Súmale el CIS. El CIS que también está como parte del MINSA, o sea, tienes pues un sancochado de sistemas de salud ahí que no que no se articulan y que más bien son ineficientes, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí tenemos un mal concepto de Estado. O sea, aquí Estado es igual a gobierno. Y entonces las políticas de Estado cambian cada 5 años con el cambio de gobierno, ¿no? Alberto Tejada nos hace un par de reflexiones, ¿no? Alberto dice, pasó el cólera y se olvidaron del tema. ¿Y qué es lo que me parece puede ocurrir ahora con este Congreso que hemos cambiado y que nada bueno tampoco están trayendo? Es muy probable, ¿no? Altamente probable que también pase esta pandemia y muchas de las propuestas que se han hecho terminen en eso, ¿no? Terminen siendo solo propuestas. Y Alberto dice algo más, ¿ah? Y algo muy fuerte para reflexionar, ¿no? Ojo, dice él, esto pasó también con el terrorismo. ¿Y qué se ha hecho? ¿No? ¿Qué se ha hecho para prevenir sobre una situación similar? Porque mira, es que ¿qué hemos hecho ahí? ¿Qué hemos hecho? ¿No? Se produjo el evento de terrorismo, conflicto muy sensible para los peruanos hasta el día de hoy, ¿no? Para algunos mencionar que fue un conflicto armado, que fue una guerra interna, genera mucha suspicacia, pero nos quedamos a ese nivel, ¿no? Al nivel de debate académico, una deliberación a nivel intelectual, y ese es un problema de las ciencias sociales, que muchas de las cosas que se reflexionan en las ciencias sociales quedan a ese nivel y no logra procesarse esa información para que se masifique, para que se socialice. Y yo creo que ahí hay una deuda pendiente de este campo de las ciencias. Mira, Eddie aporta algo más acá. Eddie dice, según el sociólogo Francisco Durán, tenemos un Estado capturado por grupos de poder económico que buscan mantener el statu quo, Estado empresarial, Estado neoliberal, Estado sin ciudadanos, solo con votantes. Sí, es verdad. Pero yo te decía algo, ¿no? Si tú lees el informe de la Comisión de la Verdad en el capítulo mencionado, que menciona las causas o los factores del conflicto, y tú empiezas a leer, ¿no? Factores estructurales, factores institucionales, factores de corto plazo, qué sé yo.
Tú empiezas a leer y pareciera que estuvieras leyendo la realidad actual del Perú. ¿Me entiendes? O sea, Claro. un Estado ausente, un Estado ineficiente, un Estado deslegitimado, un país sin partidos políticos fuertes, un país con brechas sociales muy fuertes, sobre todo la brecha entre ricos y pobres, la brecha social es muy fuerte, o entre el Lima y las regiones, o entre la costa y la sierra. Tú empiezas a leer y te das cuenta de que las condiciones podrían estar dadas para que algún otro grupo demencial de vándalos podría pues tomar las armas, ¿no? Lo que pasa Claro, es que generamos ese escenario, ¿no? O sea, cada cierto tiempo sí, se genera ese escenario de malestar, de incomodidad, de frustración frente al no progreso, al no crecimiento, ¿no? Y ese es el caldo de cultivo del que se aprovechan grupos como estos, pues, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿ah? pero Sin ir muy lejos. por suerte creo que todavía en la memoria está fresca todo el dolor que causó Sendero, y tal vez eso sea lo que aguante a mucha gente a apostar por una aventura tan insana, ¿no? Tal vez eso sea lo que aguante, ¿no? El hecho de que todavía la memoria colectiva está muy fresca en cuanto a lo que hizo Sendero, ¿no? Claro, Todavía, pues, pero has dicho eso, bien, digamos, has dicho bien, Carlos, has dicho bien, es la memoria colectiva. El Estado no ha hecho un trabajo no, el Estado orgánico no en le ese puede sentido. escribir, el Estado no, pues, los esfuerzos del Estado son aislados, ¿no? Son ahí salpicados, ¿no? Por ahí el lugar de la memoria, por ahí, pues, como te digo, lo que en su momento fue la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero más allá de eso, algo sistemático para frenar el avance del terrorismo, perdón, corrijo, cúlpame, para eliminar las condiciones estructurales que permitieron que este fenómeno surgiera, no se ha hecho mucho, o tal vez no se ha hecho nada. Así es. No, aquí Alberto Tejada interviene nuevamente. Dice, ninguna de esas causas que provocaron el terrorismo ha sido resuelta. Están a la espera de otro iluminado y volverá ese caos. Dios no quiera, pero como te digo, tal vez la memoria colectiva sea lo que frene, ¿no? Y tal vez creo que los que la tienen más clara, tal vez son las Fuerzas Armadas, ¿no? Suena paradójico, pero tal vez ellos la tienen más clara, ¿no? Es probable. Carlos, si retrocedemos al siglo XIX, si nos vamos al siglo XIX y Claro. miramos algún escenario, no sé, te propongo que mires alguna escena del siglo XIX que te permita extrapolar y ver en qué medida aprendimos la lección o de repente desaprovechamos una oportunidad, no aprendimos la lección. Yo diría que no se aprendieron. En el siglo XIX está plagado de ejemplos de cómo no aprendimos la lección. El siglo XIX está lleno de esos casos. Por ejemplo, la muy estudiada, trabajada, investigada hasta el cansancio historia del guano. El auge guanero. Fue la gran oportunidad, pues, ¿no? Como decía Jorge Basadre. Sí, pues fue el momento en que el Estado pues tuvo enormes ingresos económicos, fruto de un producto que prácticamente cayó del cielo, porque así fue, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Este era el guano, en vez de permitir consolidar primero un Estado fuerte pero descentralizado y empezar a sentar las bases para la inclusión social de las mayorías indígenas a la ciudadanía, la integración de los indios a la ciudadanía, se hizo todo lo contrario.
La prosperidad falaz, como dice Nelson Manrique, creó las bases económicas para consolidar un proyecto político centralista limeño, de grupos criollos excluyentes frente al indio, o sea, todo lo contrario, ¿sí? La visión conservadora de la época te hablaba, pues, de que la sociedad peruana y la identidad nacional tenía que basarse en el legado hispano, católico y monárquico, como hablaba Bartolomé Herrera, ¿sí? Un gobierno centralizado, investido por Dios, ¿no? Una soberanía de la inteligencia, ¿no? Oye, Carlos. Donde los incapaces naturales. Esa fue una oportunidad de oro que la dejamos perder. La integración del indio se pudo haber dado. Pero al contrario, el Estado claudicó en su labor de justamente crear o de contribuir a la formación de una nación, porque no existía la nación peruana. Cuando nacimos a la vida independiente no existía la idea de nación, porque la sociedad colonial había sido todo menos una nación. Era una sociedad estamental, con grupos fragmentados, cada quien veía por sus intereses, y el Estado republicano nace sin existir una nación. Cuando los modernos estados nacionales europeos nacen justamente fruto de la decisión de las naciones de crear estados que los gobiernan. O sea, la lógica es que la nación crea el Estado. En el caso del Perú no había una nación, nació el Estado, pero no había una nación. Y la chamba del Estado debió haber sido esa, consolidar la formación de una nación peruana. Bueno, la élite entendió que la nación peruana eran solamente ellos y dejaron a los demás al margen. Ese es el problema. Sí, justo ahí quería incidir. ¿Sabes qué pasa? Ya, al principio podía justificar, bueno, el Estado pues estaba sumido en la crisis económica, al borde de la bancarrota, sus ingresos eran mínimos, pero con los ingresos del guano tuvo la oportunidad de después haber logrado consolidar un proyecto de integración a los indios a la vida nacional. No se hizo. Perdimos esa oportunidad. ¿Y qué pasó 30 años después? ¿O 25 años después? Nos encontró la guerra con Chile, desarticulados como sociedad. Y la élite, muy frescamente, le pide a esos indios que durante décadas se les dijo: ustedes no son peruanos, no son ciudadanos, no son parte de la nación peruana, ustedes son cualquier cosa menos ciudadanos, menos ciudadanos, ustedes son cualquier cosa, no tienen derecho al sufragio, no tienen derecho al voto. A esos indios después la élite durante la guerra dijo: ustedes tienen que ir a pelear por el Perú, defendamos nuestro país. Por eso, como dice Manrique, muchos indios simplemente no quisieron pelear, o lo hicieron de mala gana, o a la primera que podían desertaban. O terminaron pasando al bando contrario. O pelearon únicamente cuando vieron ya que sus intereses estaban siendo amenazados por los chilenos.